2 goles te quedan ya, para lo único que te queda por batir aquí. 2 goles me quedan, vamos a ver si Joaquín me la pasa. Rubén Castro fue durante años una de las mayores certezas del fútbol español, no por su fama, no por su carisma, sino por algo más simple y difícil de discutir: marcaba goles. Da igual la categoría, da igual el contexto, da igual el ruido alrededor, Rubén Castro marcaba. Mientras otros delanteros iban y venían, él repetía una rutina casi aburrida, temporada tras temporada dobles cifras. En segunda división fue una garantía absoluta, en primera un delantero incómodo, en clubes con presión y en clubes con urgencia, siempre aparecía. Y sin embargo nunca fue un jugador cómodo, ni para los rivales, ni para la prensa, ni con el tiempo para su propia afición. Rubén Castro no era un delantero espectacular, no hacía goles bonitos, no levantaba el estadio con gestos, pero hacía lo más importante: decidía partidos. Durante años su carrera avanzó con una paradoja constante: cuanto más marcaba, más difícil era encararlo en un relato positivo. No era el delantero ejemplar, no era el líder carismático, no era el ídolo perfecto, era un goleador eficaz con una imagen incómoda. Y eso en el fútbol español siempre acaba pasando factura. Antes de que su nombre apareciera en los tribunales ya había algo raro en su relación con el entorno. Rubén Castro era respetado pero nunca querido del todo. En la grada el aplauso siempre iba acompañado de un matiz. En la prensa los goles convivían con el silencio, porque Rubén no vendía una historia bonita, vendía resultados. Y aún así sus números eran imposibles de ignorar. Temporadas de 15, 20, 25 goles, ascensos, salvaciones en equipos que vivían al límite. Mientras el fútbol español buscaba delanteros modernos, Rubén seguía siendo un delantero clásico, oportunista, instintivo, letal en el área. Pero todo eso iba a quedar en un segundo plano, porque hay un momento en la carrera de un futbolista en el que el balón deja de ser lo más importante, y para Rubén Castro ese momento llegó cuando su nombre empezó a sonar más fuerte fuera del campo que dentro. A partir de ahí su carrera se dividió en 2 mitades muy claras, la del goleador fiable y la del jugador permanentemente cuestionado. Este no es un guión para absolver, tampoco para condenar, es un guión para entender cómo un futbolista puede seguir marcando goles mientras todo a su alrededor se tambalea. Porque lo realmente incómodo de esta historia no es lo que pasó en los juzgados, es lo que pasó después, cómo reaccionaron los clubes, cómo reaccionó la afición, cómo reaccionó el fútbol español cuando tuvo que decidir si los goles pesaban más que todo lo demás. Y ahí es donde empieza la parte más compleja de esta historia. Antes de que su nombre quedara ligado a cualquier polémica, Rubén Castro ya había hecho algo muy poco común en el fútbol español: convertirse en un goleador constante sin ser una estrella mediática. Su carrera no fue una explosión repentina, fue una acumulación. Temporadas, goles, minutos decisivos. Rubén Castro se especializó en algo muy concreto: ser decisivo en equipos que vivían al límite. En segunda división su impacto fue inmediato, no como promesa, como realidad. Marcaba en campos difíciles, contra defensas cerradas, en partidos donde un solo gol lo cambiaba todo. No necesitaba continuidad brillante, le bastaba con aparecer en el momento exacto. Ese perfil le abrió la puerta de clubes con urgencia, no con paciencia. Equipos que no podían esperar a que un delantero creciera, necesitaban goles ya, y Rubén los daba. Su etapa en el Betis marcó un antes y un después, no solo por el volumen de goles, sino por el contexto. En la temporada 2014-2015 en segunda división, Rubén Castro firmó una de las mayores barbaridades goleadoras del fútbol español: 32 goles en Liga. No fue un récord circunstancial, fue una demostración de dominio absoluto de la categoría. Ese Betis ascendió con él como referencia total, cada ataque pasaba por su instinto, cada partido cerrado dependía de su olfato. No era el delantero más rápido, no era el más técnico, pero leía el área como pocos. Ese año Rubén Castro dejó de ser un goleador fiable, se convirtió en historia del club. Con el tiempo superó registros internos, acumulando cifras hasta convertirse en el máximo goleador histórico del Betis en competiciones oficiales, un dato que no admite debate. Y aún así nunca fue intocable. Ni capitán indiscutido, ni bandera del club, ni imagen institucional. Siempre hubo una distancia extraña entre sus números y el relato que lo rodeaba. Mientras otros delanteros con menos goles eran protegidos, Rubén era tolerado. Sus goles se celebraban, pero su figura nunca se blindó. En primera división siguió cumpliendo, dobles cifras, goles de salvación, partidos decisivos por detalles. No brillaba en grandes noches europeas, brillaba cuando perder significaba caer. Ese tipo de delanteros es muy valioso y muy incómodo, porque obliga a clubes a convivir con una verdad simple: si lo apartas, pierdes goles. Y aún así, Rubén nunca fue tratado como imprescindible a largo plazo. Siempre hubo la sensación de que su continuidad dependía más del contexto que de su rendimiento. Esa fragilidad institucional es importante para entender lo que vino después, porque cuando estalló el caso judicial, Rubén Castro no cayó desde un pedestal, cayó desde una posición ambigua. No era un ídolo blindado, no era un jugador residual, era justo lo contrario, demasiado útil para ignorarlo, demasiado incómodo para defenderlo del todo. Y ese punto intermedio es el peor lugar posible cuando llega una tormenta, porque obliga a todos a tomar decisiones que nadie quiere asumir, y a partir de ahí el fútbol español dejó de mirar solo sus goles. En 2015 la carrera de Rubén Castro entró en un territorio donde los goles ya no bastaban. Ese año su nombre empezó a aparecer en los medios por razones que no tenían nada que ver con el fútbol. No fue una filtración aislada, no fue un rumor pasajero, fue un proceso judicial. Las acusaciones eran graves y sobre todo incompatibles con la imagen pública de un futbolista profesional. Desde ese momento la realidad de Rubén Castro cambió por completo, no en el campo sino alrededor. Aquí es importante ser precisos. El caso se abrió, se investigó y avanzó durante años con distintas fases judiciales. Mientras tanto, Rubén Castro seguía jugando. Ese es uno de los puntos más incómodos de esta historia. No hubo una retirada cautelar del fútbol,
No hubo una pausa deportiva automática, no hubo una decisión inmediata que separara lo deportivo de lo judicial. El proceso avanzaba y Rubén seguía marcando goles. Eso colocó a los clubes en una posición muy concreta. No tenían una sentencia firme, pero sí un contexto extremadamente delicado. Legalmente el jugador mantenía la presunción de inocencia, socialmente el debate ya estaba en la calle, y el fútbol español no suele gestionar bien este tipo de grises. Cada partido suyo se analizaba de otra forma, cada gol generaba una reacción doble. Aplausos por el resultado, silencio incómodo por el contexto. La grada empezó a dividirse. Había quien separaba radicalmente lo deportivo de lo judicial, y había quien no podía ni siquiera hacerlo. Los clubes optaron en general por una postura defensiva, esperar a que la justicia avanzara, esperar a que el caso se resolviera, esperar a no tener que tomar una decisión definitiva. Ese tipo de espera fue largo y muy desgastante. Rubén Castro pasó de ser analizado como delantero a ser analizado como caso. Las ruedas de prensa ya no iban solo de fútbol, las preguntas incómodas aparecían, las respuestas se medían, y el jugador quedó atrapado en una dinámica extraña. Cada gol reforzaba su utilidad deportiva, pero no resolvía el problema de fondo. El proceso judicial avanzó con idas y venidas, con recursos, con decisiones que alargaban el tiempo, y mientras tanto la carrera deportiva seguía su curso. Aquí está una de las claves del impacto real del caso. Rubén Castro no fue apartado del fútbol, pero tampoco volvió a ser un jugador normal. Su nombre quedó marcado, no por una sentencia definitiva inmediata, sino por la duración del proceso. Años de incertidumbre son en el fútbol una condena silenciosa, porque ningún club quiere ser el que se equivoque, pero tampoco quiere perder goles, y Rubén Castro seguía ofreciendo algo que pocos delanteros podían dar, rendimiento inmediato. Esta tensión constante definió el resto de su carrera. A partir de ahí cada decisión deportiva ya no se explicaba solo con fútbol, se explicaba con contexto, con precaución y con silencios, y eso nos lleva al siguiente punto clave: cómo reaccionaron los clubes cuando tuvieron que elegir entre el rendimiento y la incomodidad. Cuando el caso judicial ya era conocido, los clubes dejaron de tomar decisiones puramente deportivas. A partir de ese momento, cada paso con Rubén Castro fue político. La pregunta ya no era si marcaba goles, eso estaba claro. La pregunta era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar cada club por esos goles? Algunos optaron por la prudencia pública, otros por el silencio absoluto, casi ninguno por una postura clara. Porque posicionarse tenía riesgos. Defenderlo abiertamente podía interpretarse como insensibilidad. Apartarlo sin sentencia firme podía abrir un conflicto legal. Así que la mayoría eligieron el camino más común en el fútbol, no decir nada. Los comunicados eran fríos, las declaraciones medidas, las decisiones siempre justificadas con lo deportivo. Si jugaba era porque estaba bien, si no jugaba era decisión técnica. El contexto judicial rara vez se mencionaba de forma directa. Ese silencio institucional no era casual, era una forma de no asumir responsabilidad. Rubén Castro pasó de ser un activo incómodo, útil en el campo, problemático fuera, y cuando un futbolista se convierte en eso, su carrera empieza a fragmentarse. Los proyectos ya no se construyen alrededor de él, se le usa, pero no se le protege. Cada renovación se niega con cautela, cada cesión se evalúa con lupa, cada decisión se toma pensando en el impacto mediático. Rubén ya no era solo un delantero, era una variable de riesgo, y aún así seguía marcando. Eso reforzaba la contradicción, porque cada gol parecía justificar su presencia y a la vez reabría el debate. Los clubes convivieron con esa tensión durante años, sin comunicados contundentes, sin gestos claros. El mensaje implícito era siempre el mismo: mientras no haya una resolución definitiva, el fútbol sigue. Pero ese seguir tenía un coste. La grada empezó a mostrar reacciones distintas según el estadio. En algunos lugares el aplauso se mantenía, en otros los silbidos aparecían. Rubén Castro ya no jugaba en un entorno neutral, o jugaba en un clima permanentemente condicionado. Y los clubes lo sabían, pero ninguno quiso ser el primero en marcar una línea clara, porque el fútbol español rara vez lidera debates incómodos, suele esperar a que otros los resuelvan. Mientras tanto, Rubén seguía acumulando minutos, goles y una sensación constante de provisionalidad. Nunca volvió a sentirse parte central de un proyecto, nunca volvió a ser una apuesta a largo plazo. Era el delantero que te solucionaba el presente pero te complicaba el discurso, y eso en un deporte cada vez más preocupado por la imagen es un problema serio. Así su carrera avanzó entre decisiones a medias, renovaciones cortas y un silencio que decía más que cualquier comunicado. No hubo respaldo firme, pero tampoco ruptura total. Ese equilibrio inestable definió su etapa final en un fútbol profesional, y dejó una pregunta en el aire: ¿cómo reacciona realmente el fútbol cuando el rendimiento choca con el contexto? Porque la respuesta nunca fue clara. Si los clubes optaron por el silencio, la grada hizo justo lo contrario. La reacción de los aficionados fue el reflejo más crudo de todo lo que rodeó a Rubén Castro a partir de ese momento, porque aquí ya no había comunicados oficiales, había personas. En algunos estadios su nombre seguía coreándose, los goles se celebraban, el rendimiento mandaba. En otros el ambiente era completamente distinto, silbidos, pitos, gestos de rechazo. Y lo más llamativo no era la división entre clubes, era la división dentro de la misma afición. En un mismo estadio podían convivir dos reacciones opuestas: aplausos y reproches, celebración y silencio incómodo. Eso convirtió cada partido de Rubén Castro en algo más que fútbol. Ya no se discutía si había marcado, se discutía si debía estar ahí. Algunos aficionados defendían una separación clara, el jugador dentro del campo y el proceso judicial fuera. Otros no aceptaban esa separación, para ellos aplaudir era tomar partido. Y ese choque de posturas rompió consensos, porque el fútbol normalmente une a la grada, en este caso la dividió. Rubén Castro pasó de ser un símbolo involuntario de un debate mucho más grande que él. Un debate sobre límites, sobre responsabilidad, sobre qué se puede tolerar cuando el rendimiento es alto.
Cada gol reabría la herida, no cerraba nada. Había quien celebraba con rabia, había quien miraba al suelo, había quien se marchaba al baño para no participar. Ese clima desgastaba, no solo al jugador, a todo el entorno. Los compañeros notaban la tensión, los entrenadores la gestionaban como podían, los clubes intentaban que no se viera demasiado, pero se veía. Rubén Castro ya no jugaba en un contexto neutro, jugaba en un escenario emocionalmente cargado, y eso afecta incluso al delantero más frío, porque el fútbol no se juega solo con el balón, se juega con el ambiente. Al final, la grada dejó de preguntarse si Rubén era un buen delantero, eso estaba claro. La pregunta era otra: ¿hasta qué punto estás dispuesto a convivir con la incomodidad? Y esa pregunta no tiene una respuesta única. Por eso Rubén nunca volvió a ser un futbolista consensuado ni siquiera entre los suyos. Se convirtió en una figura imposible de simplificar, ni héroe ni villano absoluto, solo un jugador que seguía marcando goles en medio de un debate que nadie sabía cerrar. Cuando Rubén Castro dejó de ser noticia diaria no fue porque el debate se resolviera, fue porque el fútbol siguió adelante. Los goles quedaron en las estadísticas, las temporadas en los archivos y el ruido empezó a bajar. Pero las preguntas no desaparecieron. Rubén Castro terminó su carrera como la había vivido durante años, marcando goles en medio de una incomodidad permanente. Nunca hubo un momento de cierre claro, ni una absolución pública celebrada, ni una condena deportiva definitiva. Hubo algo mucho más típico del fútbol español: ambigüedad. Los números están ahí, son fríos, son objetivos. Uno de los goleadores más constantes del fútbol profesional español de las últimas décadas. Eso no se puede discutir, pero tampoco se puede ignorar todo lo que rodeó a su carrera a partir de cierto punto. Castro no fue expulsado del sistema, pero tampoco fue protegido por él. Se le permitió seguir, pero nunca volver a estar cómodo. Y eso define su legado mejor que cualquier titular. No fue un villano de manual, tampoco un héroe incomprendido. Fue un futbolista útil en un contexto que no supo o no quiso resolver el conflicto que representaba. El fútbol prefirió mirar al balón y dejar el resto en segundo plano. Los clubes hicieron lo mínimo, las aficiones se dividieron, la conversación quedó abierta, y quizá ahí esté lo más incómodo de la historia. Rubén Castro obligó al fútbol español a mirarse al espejo y el reflejo no fue claro. Porque cuando el rendimiento es alto, los principios se vuelven negociables, y cuando los principios entran en juego, los goles dejan de ser suficientes. Al final, será recordado de dos maneras distintas. Para algunos como un goleador histórico que dio puntos, ascensos y salvaciones. Para otros como una figura imposible de separar de todo lo que ocurrió fuera del campo. Ambas memorias convivirán, porque ninguno logró imponerse del todo, y eso convierte su historia en una de las más incómodas del fútbol español reciente. No porque falten respuestas, sino porque sobran preguntas.